En 2022 cumplí 30 y decidí regalarme un viaje. Quería conocer las locaciones de película, héroes de la infancia y demás sueños que antes solo podía ver a través de una pantalla. El destino era Los Ángeles. Nada como la meca del cine para ver en vivo y a todo color lo que me inspiró a hacer videos. A veces ese viaje es solo una página en el inmenso guión de tu vida. Casi pierdo el vuelo y muchos casi se dan, pero por fin llegué. Conocí la casa de mi película favorita, la de mi artista favorito, e incluso me reencontré con un amigo que a pesar de no perder el contacto, no nos veíamos tanto como quisiéramos. Y si la vida fuera una película, ¿cómo la contarías? ¿Qué soundtrack adornaría tu soledad? ¿Qué música sería la que le pondrías a aquel montaje de los mejores pedazos de aquel momento? Me reencontré con Rodrigo, un amigo de la secundaria, y pasamos 9 días de convivencia brutal. Muchas veces tendemos a ilusionarnos con momentos que nunca suceden como los imaginamos. Ver las locaciones de mis películas favoritas pero sin tanto glamour o con el paso del tiempo encima, puede no ser lo que esperas. Para mí, fue increíble. Ver a un amigo puede ser igual. Esperas muchas cosas, pero el tiempo puede cobrar factura, y ya no tienen el mismo humor, las mismas conversaciones. Pero ni Rodrigo, ni todos estos lugares icónicos decepcionaron. Así que fue increíble reencontrarme con él, y con el Diego de otros tiempos, aquel que se traumó con los viajes en el tiempo. La locación 1 que vine a visitar en este viaje, y no puedo creer que estoy aquí. Estamos en la casa de Marty McFly. Ahorita voy a machar unas fotos, pero es impresionante estar aquí. ¡Qué emoción! Con una caminata lunar. Con un juego de básquetbol callejero y con tantas historias que hoy me inspiran a contar las mías. La vida adulta te va absorbiendo, y en ocasiones olvidamos cómo llegamos a donde estamos. ¿Qué nos inspiró? Aquí junto con ¿Últimas palabras? No sé, como te decía, esto es como para el Diego de 12, 13 años. ¿Qué digo? Obviamente yo a mis 30 me vuelve loco estar aquí, pero a mis 12, 13 me hubiera volado la cabeza. Pues no sé, es como de Diego de 12 años, lo hicimos. Lo logramos. Aquí estamos. O sea, se ve que alguien ya está dando como el reconocimiento a este lugar, porque justo vi videos y como que nadie pelaba lo icónico que es este lugar. No mames. Mi Diego de 15 años se está cagando. Está diciendo, güey, es el mejor día de tu vida. O sea, justo en este lugar, ahí se tomó la portada de The World. Llegamos a los estudios de Jim Henson, donde Charlie Chaplin grababa sus películas, Michael Jackson hizo We Are The World y muchas otras tantas cosas más. Ahorita me echaremos, tengo solo una foto, pero está impresionante el lugar. Me encanta este estilo de casas. Bueno, que no es una casa, es un estudio. Jonathan Larson veía a los 30 como que era el tiempo haciendo ese tic-tac a punto de acabarse. Que si llegaba a los 30 y no lograba sus sueños, sería solo un mesero con un hobby. Yo llegaba a mis 30 en medio de cambios, trabajos de mierda, sueños a medias y el primer viaje que realmente me tomé en serio. A Jonathan se le acabó el tiempo a los 36, justo en el estreno de su máximo sueño.
Yo hoy he decidido hasta el último tac irme con lo mío, mis historias, mis sueños, mi legado, esperando que la vida me dé el tiempo suficiente para disfrutarlo. Hoy les enseño esto que es solo un suspiro de lo que mi mente resguardó en sus entrañas. No grabé lo suficiente, y aún, con tanto material, una cámara no puede mostrar lo que mis ojos presenciaron, las sonrisas robadas, el enamoramiento de un lugar que siempre vi en el televisor, de un viaje que imaginé tantas veces y que en su resultado la realidad superó a la ficción. Rodrigo me preguntaba los highlights de mi viaje el último día, que si estaba la casa de Marty McFly, las puertas de Neverland y todos los lugares que pisó el rey del pop, los murales, Venice Beach, las oficinas de The Office, Universal o algún otro, y claro, todos estaban ahí. Pero las charlas en el carro a todos esos lugares con él eran sin duda uno de los mejores highlights. Me sentía de 15 recordando momentos de la secundaria. Me sentía en mis 20s en un viaje estando con un amigo tantos días, como si no tuviera una renta y pendientes que hacer al volver. Me sentía en mis 30s neteando sobre el trabajo, los problemas y la vida, y me sentía de 100 años cuando descubrí algo nuevo para mí, como si fuera el primero en hacerlo. Diego y Rodrigo eran amigos a los 15, y en este viaje se conocieron en sus 30s, y también se hicieron amigos. Sueños van y vienen. Este era uno, y fue como soñar despierto. Me sentí feliz por mi yo de 30, por el Diego de 15 que esperaba ver el retorno de Michael, por el Diego de 10 que vio como Jack Black improvisaba unas notas con la boca, por el Diego de 8 que vio a Marty McFly desaparecer en un DeLorean hacia el 2015 y que hoy estaba frente a su casa, por el Diego de 6 impresionado por lo que Jackie Chan podía hacer sin dobles, y por tantos Diegos que en este viaje sonrieron como nunca. Llegamos, lo logramos. Me llevé recuerdos de las huellas de otros tiempos, de esa acumulación de nostalgia de un lugar que nunca había pisado, pero que sin duda me había cambiado. A ver, Rodrigo, ¿qué cosa importante sucedió ahí? Saliendo de ahí. Cultura general de Los Ángeles. Mataron a Notorious B.I.G. afuera de este lugar. ¿Serio? Disculpen que no tengo una foto para machar, pero pues no es como que hay fotos de cuando lo mataron. Aquí se supone que grabaron Los blancos no saben saltar, pero no hay cancha de básquet, entonces nos tardamos un huevo en encontrarla. Porque hasta que conocimos a German in Venice, él fue el que nos dijo que construyeron para la película la cancha. Entonces ahorita vamos a machar. Los 30 son la edad de la nada. No eres lo suficientemente viejo para ser un señor, y no eres tampoco tan joven para ser un chavo. Este video no es más que para mi Diego del futuro, el que no ha llegado, el que voy camino a alcanzar, y que un día me cruzaré de frente, que nunca olvide esta aventura, que un día no era tan joven ni tan viejo, que me comí Los Ángeles con una locura de pasos como si no fuera a volver a viajar en mi vida, y aún así tenía energía para echar la reta con Rodrigo y sus amigos, que soñé con contar historias que me llevaron a aquel lugar en un 2022, y que si aún no me he encontrado mi lugar en la vida, voy camino a hacerlo, y este solo fue un escalón más en esa búsqueda. Que en este viaje te apropiaste del lugar, lo hiciste tuyo. Puede que no sea la mejor ciudad del mundo, pero a través de tus ojos todo puede cambiar. No era el lugar, eran los personajes que me trajeron aquí. No era Los Ángeles, era Rodrigo y su amistad que hicieron de este lugar algo entrañable. Aquí están las oficinas de Dunder Mifflin de The Office. Y aquí se grabó Thriller de Michael Jackson. Es un lugar icónico, aquí se hizo el disco más vendido de la historia. Westlake Recording Studios. Pasé enfrente y no lo distinguí, pero el dojo de Cobra Kai era aquí. Está muy diferente, ahora venden velas y otro tipo de cosas por el estilo. Haz de tu vida la mejor película, esa que te tiene al filo del asiento, con giros tan grandiosos y repentinos. Recuerda, no volverás a la sala para verla de nuevo,
pero valdrá la pena. Ya se va agachando el sol y me convierto en forastero desde ahí. Vengo lleno de raíces, olvidé las cicatrices, caminando sé quién soy. Hoy la luna me siguió, me he cargado las maletas hasta aquí. Gente buena me sonríe, esta tierra me bendice, caminando sé quién soy. ¿Por qué será que los viajes dejan tantas alegrías? En los sueños se construyen nuevas vidas. Buenos días. ¿Por qué será que tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla. Buenos días.